Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Casa Blanca fue escenario de la primera visita en la historia de un presidente sirio. El líder de facto Ahmed al-Sharaa se reunió a puerta cerrada con el mandatario republicano Donald Trump, quien se dijo confiado en que el ex integrante de Al-Qaeda podrá hacer el trabajo. En el inicio de las negociaciones de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP30, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a imponer una nueva derrota a los negacionistas del cambio climático. Desde la ciudad de Belém, la ONU pidió resultados sólidos y claros sobre combustibles fósiles, financiación y adaptación. A 41 días del cierre de gobierno, el Senado de Estados Unidos logró un acuerdo entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados que, a disgusto de su propia bancada, dieron el brazo a torcer y lo hicieron ignorando una línea roja: los subsidios médicos del Obamacare. Iniciamos en Estados Unidos. La Casa Blanca fue escenario de la primera visita en la historia de un presidente sirio. El líder de facto Ahmed al-Sharaa se reunió a puerta cerrada con el mandatario republicano Donald Trump, quien se dijo confiado en que el ex integrante de Al-Qaeda y hoy su invitado de honor podrá hacer el trabajo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores sirio aseguró que tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, acordaron avanzar para incorporar a las fuerzas democráticas sirias respaldadas por la Unión Americana al ejército sirio. Albert Naya nos cuenta la historia de quién derrocó en diciembre pasado a Bashar al-Assad. Revolucionario para unos, yihadista para otros, líder pragmático o un camaleón en las turbulentas aguas de Oriente Medio. La historia de Ahmed al-Sharaa parte con tonalidades de grises oscuros y comenzó semanas antes de que las tropas estadounidenses invadieran Irak en un autobús que cubría la ruta entre Damasco y Bagdad. Él mismo confesaría a la televisión pública estadounidense en 2021, en una de las pocas entrevistas que dio vestido de militar, que la segunda intifada en el año 2000 fue un haz de luz para su conciencia guerrillera. Por ello fue capturado por las mismas tropas estadounidenses con las que ahora jugaba baloncesto. Acusado de pertenecer a Al-Qaeda y prisionero durante casi 5 años, pasó por las celdas de Kambuka, considerada por los servicios secretos occidentales una incubadora de yihadistas, el Guantánamo de Irak, o donde sus muros verían crecer a otra célebre figura llamada Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que diseñó y lideró Estado Islámico. Artista de la retórica, convenció a sus celadores que era iraquí y fue liberado según una investigación de The Economist. En 2011, en Siria, al inicio de la revolución que buscaba derrocar a Bashar al-Assad, al-Sharaa volvía a ser un activo para Al-Qaeda y fundó su filial en Siria. Nació el Frente al-Nusra. De nombre de guerra Abu Mohammed al-Jolani, el Pentágono tenía su matrícula y daba 10 millones por su cabeza. Pero las discrepancias con sus jefes le llevaron a cambiar el nombre de al-Nusra por el de Jabhat al-Sham, lo que en 2017 se convertiría en el grupo que le llevaría de vuelta a Damasco. Hayat Tahrir al-Sham se convirtió oficialmente en un proscrito para el oficialismo yihadista, pero Occidente nunca le retiraría la etiqueta salafista. Con sus tropas atrincheradas en la provincia de Idlib, colindante con la Turquía de Erdogan, el aún denominado al-Jolani quiso plasmar su visión de país bajo el protectorado de Ankara. El 27 de noviembre cambiaría la historia de Siria y su propio destino. Una ofensiva a Alepo seguiría avanzando hasta la capital y provocaría la huida de Bashar al-Assad y la caída por completo del régimen. Al-Jolani entró en Damasco vestido de militar y salió con chaqueta, con su nombre de pila, Ahmed al-Sharaa. Una mutación que los líderes mundiales compraron y le abrió las puertas del Eliseo, de la ONU y de la Casa Blanca.
En más información, en la ciudad brasileña de Belém inició la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP30. En la inauguración del evento, altos dirigentes de la ONU aseguraron que el objetivo principal de la cumbre consiste en encontrar una estrategia que sea eficaz para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados Celsius. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo un llamado a imponer una nueva derrota a los negacionistas del cambio climático. Diego Bassani nos trae los detalles. Arrancó la COP30 en medio de la Amazonía brasileña. Este lunes se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Belém. Luego de 10 años de la COP de París, en el centro del debate se encuentra cómo lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados Celsius durante este siglo. Debemos actuar mucho más rápido, tanto en lo que respecta a la reducción de las emisiones como al refuerzo de nuestra resiliencia. La ciencia es clara, podemos y debemos reducir las temperaturas a 1,5 grados Celsius después de cualquier superación temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Por su parte, Brasil asumió la presidencia de la COP con el compromiso de lograr acuerdos concretos. Se trata, por tanto, de una COP de implementación. Espero que también sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía y las actividades, la creación del empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Para algunos de los participantes, el corazón de las discusiones radicará en convencer a los países del norte global para que aporten más dinero para la lucha contra el cambio climático. En particular, los países del norte deben garantizar que se les exija rendir cuentas por los compromisos que han adquirido, lo que incluye proporcionar recursos y tecnología. Por otra parte, también es importante que al examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, estas se ajusten al objetivo de 1,5 grados. Más de 160 países del mundo enviaron delegaciones para ser parte de las conversaciones que se llevarán a cabo hasta el 21 de noviembre. Y Filipinas sufrió en 2 semanas otro tifón que cobró la vida de al menos 8 personas. La virulencia de estos fenómenos atmosféricos ha llamado la atención de la comunidad científica. Los expertos destacan que serán cada vez más frecuentes en medio de una realidad precisamente de cambio climático. A continuación, ampliamos la información. Parecía difícil, pero cuando Filipinas se levantaba de Kalmaegi, llegó Phungwong. Al menos 230 personas han muerto a consecuencia de los dos fenómenos. En toda mi vida y en los años que he vivido aquí, puedo decir que este es el tifón más fuerte que hemos sufrido. El río se desbordó y muchas casas sufrieron daños. En nuestra zona no esperábamos que fuera tan fuerte, no esperábamos que las aguas alcanzasen tal nivel. Nunca había ocurrido con los otros tifones. Los expertos confirman que son más potentes y avisan, serán más frecuentes debido al cambio climático. Los recientes acontecimientos en toda la región muestran que hay un aumento en estos tifones. Por lo tanto, es algo muy preocupante, ya que nuestros océanos se calientan y el cambio climático tiene cada vez más repercusión en nuestras comunidades. Este es un ejemplo muy claro de que, como saben, es probable que estos tifones se produzcan con más frecuencia en el futuro y debemos garantizar la mayor seguridad posible a la población. Según apunta, la región entera corre peligro. Bañada por el Océano Pacífico, estas aguas se calientan a un nivel sin precedentes. Bueno, los trópicos del sudeste asiático son realmente un punto caliente en cuanto a los efectos del cambio climático. Tenemos patrones de precipitaciones cambiantes, ciclones cada vez más intensos, poblaciones en crecimiento, especialmente en las zonas costeras, que van a estar en peligro. Por lo tanto, se trata realmente de un hervidero de actividad en lo que respecta a los riesgos naturales y sus efectos sobre la población. Filipinas, Vietnam, China o Taiwán. Los países víctimas de los virulentos tifones son cada vez más numerosos, mientras la comunidad científica no se cansa de explicar los riesgos del cambio climático. Finalizamos en Estados Unidos. A 41 días del cierre de gobierno, el Senado logró un acuerdo entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados que, a disgusto de su propia bancada, dieron el brazo a torcer y lo hicieron ignorando una línea roja: los subsidios médicos del Obamacare, que no fueron incluidos por el partido en el poder. Sin embargo, el bloqueo presupuestario aún no termina. El Congreso ahora debe de aprobar un proyecto de financiamiento y ese texto debe pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Escuchemos al legislador demócrata Mark Kelly.
Ayer hablé con una de mis electoras que paga $400 al mes por un seguro médico con un deducible de $1.500. Ahora su opción será de $950 al mes con un deducible de $11.000 al año. ¿Eso es un seguro médico? No tengo ni idea. Y se lo imponen los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado, con un presidente al que en el fondo no le importa a la gente ni la economía. Por eso puede disparar los precios con todos estos aranceles ridículos. Tendrán una oportunidad en diciembre, no sé si lo harán de buena fe, pero muchos han hablado de lo caro que esto va a resultar para sus electores. Ellos también lo reconocen. Tienen un problema y les vamos a dar la oportunidad de votar de nuevo sobre una solución para la ley de cuidado de la salud a bajo precio. Ya sea una prórroga de un año o si trabajamos con ellos, tal vez. Fin del informativo. Gracias por su compañía.